Por eso digo que hoy la batalla judicial es otra. Ajá. Es si los crímenes se pueden juzgar como crímenes de lesa humanidad, va a poder avanzar la justicia y las investigaciones a las que uno aspira. Si se considera que son crímenes comunes, como adelantó en su momento la Suprema Corte de Justicia, y luego yo creo que está haciendo un clic y va a haber un cambio. Y va a haber un cambio y ahora se lo voy a fundamentar. Si son crímenes comunes, lo que se va a discutir, lo que se está discutiendo, si durante el periodo que no se pudieron juzgar, se computa para la prescripción o no. La prescripción es la extinción de los delitos por el tiempo transcurrido, ¿verdad? Entonces, hay casos, hay una reciente sentencia que yo recibí esta semana de un caso de derechos humanos en el cual el Tribunal de Apelaciones confirma que el periodo de la ley de caducidad que no se pudo juzgar no se puede computar para la prescripción y debería juzgarse. Y ese caso posiblemente llegue a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte va a tener que definir. Primero, si son delitos comunes o crímenes de lesa humanidad. Si son crímenes de lesa humanidad, se pueden juzgar en cualquier tiempo. Si son delitos comunes, ya estamos dando un retroceso grande, porque le estamos errando la calificación. Y va a llegar un momento que no se van a poder juzgar por el tiempo transcurrido. Oscar, este grupo creado por Tabaré Vázquez está integrado por Macarena Hellman, Felipe Michelini, también está Emilia Carlevaro, Pedro Sklovsky, Ademar Olivera, Mario Cayota y Susana Andrade. ¿Qué tiene que ver una MAE, un bandista, para integrar este grupo por verdad y justicia? Ignoro, le voy a decir concretamente, ignoro los criterios que manejó el presidente de la República para elegir los miembros del grupo. Creo que quizás, pero estoy adivinando, quiso tener elementos representativos que están todos comprometidos con los derechos humanos. Sin embargo, no creo que sea la forma. Es decir, yo puedo crear un grupo de esta naturaleza. Vamos a suponer, me voy a poner al lugar del presidente de la República. ¿Se puede crear un grupo de esta naturaleza? Sí, quizás hasta sea conveniente para recopilar información. No estoy en contra de la creación del grupo, ni de sus cometidos. Pero lo que yo digo que lo primero que hay que hacer es crear una brigada especializada para investigar los crímenes, no un grupo. Porque puede ser un saludo a la bandera, repito, un entierro de lujo para este tema. Fíjese, yo me gustaría preguntarle a la gente del grupo, por ejemplo, ¿no? Que mire que son todos distinguísimos representantes en materia de lo que fue la defensa, lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué preguntarles algo? Y ojalá la respuesta sea posible. En ese grupo están las actuaciones judiciales del caso de Gregorio Álvarez, por ejemplo, porque no son de ahora, son del año 2007. Porque usted sabe que a mí me ocurrió algo quizás que sería bueno compartir. Por un lado están las investigaciones oficiales a las que llegaron los grupos de historiadores, arqueólogos, ¿se acuerda el libro blanco? Por otro lado está a las conclusiones que se llega a través de la justicia. Yo hago referencia a esa causa, porque en esa causa se probaron que hubo traslados dentro del Plan Cóndor de Argentina al Uruguay por lancha, por la taguilla de la represa de Salto Grande. Hubo traslados de ida y vuelta. De acá, secuestraban gente acá y la llevaban para la Argentina. Y yo creo que está más que probado que los mismos aviones traían la gente para acá. Y que quizás que los trajeron envueltos en alfombras en algunos casos, los cadáveres. En esa causa declararon. Pero como dice usted, no solo vuelos, también viajes en lancha por el río Uruguay. En lancha por Uruguay, lo que se ha conocido como los terceros traslados. Ahí va. Entonces, esas conclusiones a las que llegó la justicia están en la historia oficial, digamos, la información que se está recopilando o no. No, y muchos se preguntan también, Oscar, si esta comisión o si este grupo no es algo muy parecido a la Comisión para la Paz creada por Jorge Valle. ¿Qué diferencias hay entre este grupo y la Comisión para la Paz? Yo creo, viéndolo de afuera, absolutamente de afuera, y como cualquier ciudadano, no hay una diferencia sustancial. Yo pienso que la Comisión para la Paz en su momento fue, bueno, recopilar información, pero para darle un cierre al tema. Y quizás ese es un problema, creer que se le puede dar un cierre a través de las comisiones, del resultado de las investigaciones, el cierre pero se le va a dar. ¿No piensa que terminó siendo un punto de partida para las investigaciones? Es que coincido con usted. La Comisión para la Paz aportó elementos que para los familiares de las víctimas y para lo que existían las comisiones de las organizaciones de derechos humanos o en los estudios de los abogados que habíamos intervenido, nos proporcionaron elementos, pero también se quedó comprobado de que teníamos otras pruebas de que lo que estaba diciendo la Comisión para la Paz no era
la conclusión real. Y por eso se siguió investigando. Fíjese que, y por eso hablo de que el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue clave. Fíjese que luego de la Comisión para la Paz, cuando el presidente Vázquez le pide a las Fuerzas Armadas los informes, aquellos informes del 2006, la primera, se recopila la información, otra información, más información, ahí surgen elementos que determinaron las nuevas denuncias, pero que tampoco quedaron cerrados. Fíjese de que los informes oficiales del 2006 decían en un determinado momento que en determinado día habían sido trasladados de determinado lugar y que después presos uruguayos que habían sido familias uruguayas secuestradas en la Argentina, y daban el día exacto. Y resulta de que ese era el día exacto en que los familiares sabían de que la persona había estado desaparecida. Quiere decir que quedó comprobado que los trasladaron al Uruguay. Ese elemento determinó las denuncias de los traslados que determinaron la condena de Gregorio Álvarez. Quiero decir que esa información que se va recopilando sirve como insumo, pero hay que avanzar a través de la justicia. Y la justicia puede avanzar a través de la policía. Es sencillo, mire que para mí es sencillo el tema. Y no quiero denostar lo de la creación de la comisión, quiero ser claro en esto. Bienvenidos sean todos los ámbitos para investigar y recopilar información, pero el adecuado, el natural, es la investigación judicial. El otro día, José Nino Gavazo consiguió una autorización para salir durante 48 horas y le aplicaron la tobillera electrónica. Es el primer caso de un ex represor recluido por violar los derechos humanos que sale con tobillera electrónica. ¿Qué sensación le dejó esto? Mire, yo le voy a ser sincero y le voy a responder con la razón y con el corazón, ¿verdad? Yo no soy igual que ellos, o sea, no creo ni en la venganza y la prisión es algo que la detesto, realmente sin embargo, hay que aplicar la ley. Sí, y la ley está a cargo, en materia de las ejecuciones de las sentencias, está a cargo de jueces de ejecución. Y hay condiciones y circunstancias en las cuales se pueden determinar determinadas medidas, y si un juez las determina, yo no le voy a cuestionar. Lo que sucede es que la ley también es muy clara, y eso hay que respetarlo, que en materia de violaciones a los derechos humanos determinadas medidas sustitutivas no pueden aplicarse. Por ejemplo, la libertad para mayores de 70 años no puede aplicarse, porque lo dice la ley. Si un juez llega a determinar que se dan determinadas circunstancias para, por ejemplo, una internación domiciliaria por razones de salud y demás, lo tiene que determinar el juez de acuerdo a las circunstancias, pero tiene que respetar la ley. Tiene que respetar la ley. En el Uruguay es muy claro que el sistema de reclusión y de penas y el sistema de control de esa ejecución hoy está a cargo de un nuevo tipo de jueces de ejecución, y esos jueces de ejecución son los que tienen las potestades para determinar eso. Lo que sí queda claro es que ninguno de estos represores muestra ningún signo de arrepentimiento, que ninguno de ellos ha aportado información y que todavía se sienten, lo que uno ha percibido y ha vivido en las causas, ¿no? Como que ellos están por encima del derecho, ¿verdad? Y eso lo sabrá valorar el juez de la causa, digamos. A mí me pide usted una percepción sobre el tema. Yo realmente preferiría que se hubieran arrepentido y que dijeran dónde están. ¿Me explico? Pero no quiero contaminar mi raciocinio por el derecho y mi sentimiento por el derecho con sentimiento de venganza, porque nunca los tuve. Para estos últimos minutos de la entrevista, quiero hablar de otra cosa. Quiero que nos cuente sobre una faceta para mí desconocida de López Baldaracena, ¿no? El doctor me trajo de regalo 3 libros de cuentos de su autoría, cuentos infantiles, y bueno, decidí mostrarlo y preguntarle por qué esto y de qué se tratan estos cuentos y con quién los escribió. Mire, es un placer, además, un placer regalárselos, obsequiárselos y difundirlos a toda la audiencia. Bien. Yo desde hace muchos años que trato de escribir, y una de las cuestiones sobre la escritura ha sido escribir novelas infantiles para niños, que las escribí con mis hijos, cuando mis hijos eran niños, y fueron un proyecto familiar muy lindo. Nunca pensé, nací escritor de casualidad de libros para niños. Ajá. Estoy yendo a las escuelas a conversar con los gurises y explicarles cómo se puede escribir un cuento. Nosotros vivíamos en la Costa de Rocha, no teníamos televisor. Para que mis hijos se durmieran les contaba cuentos, le inventaba cuentos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, en 1990 y pico. Ajá.
Y me acuerdo que a veces me salían muy bien esos cuentos, o por lo menos a los gurises les gustaban los cuentos. Y una noche me acuerdo que mi hijo mayor me pide que, en aquel momento 7 años, que le repitiera el cuento, el que le había contado la noche anterior, que no sé, ¿no? Y yo le erraba, porque se lo había inventado. Y resolví, y ahí nació el juego, fue un juego, ¿no? Resolví, mira, para no olvidarnos del cuento, vamos a guardarlo en palabritas. Mientras tú lo dibujas, yo lo escribo. Y durante un invierno nació El tesoro del gran Peluca, con personajes del fondo del mar. Y luego hice una investigación para que los gurises pudieran aprender con el cuento. Y ese libro se editó hace muchos años. Y luego escribí otro, La caverna mahuida, muy divertido también. Es la limpieza del arroyo Miguelete por unos personajes del fondo del mar. También con cuentos, con historias sobre la prehistoria uruguaya. Y luego El gigante de los mares del sur sobre cambio climático. También una historia, una leyenda de un gigante, un viaje a la Antártida por el fondo del mar. Uno de esos libros tuvo mención del Premio Anual de Literatura hace unos años, y yo los editaba por mi cuenta, le digo la verdad. Era un proyecto de juego. Por las suyas. Por la mía. Iba a las escuelas, muchas escuelas lo tomaron de material de texto, hasta que no tuve más forma de volver a editarlos porque se necesitaba dinero, ¿no? Y que esos libros quedaron allí, no en el olvido, porque yo acabo de terminar otro cuento. Y ahora... muy agradecido a la editorial Random House, que a fines del año pasado, quizás una anécdota interesante, el 24 de diciembre del año pasado me llamaron por teléfono que tenían interés en reeditar los libros infantiles que en su momento se trataban en las escuelas. Bueno, y ahora están allí. Buenísimo, estas son las reediciones. Entonces, las reediciones de esos libros, está saliendo un nuevo libro que en los próximos meses también, Mangolo, y ahora estamos recorriendo las escuelas. Mire, nació como un proyecto familiar, cultural. Y yo estoy muy satisfecho, como lo decía en el prólogo de mi primer libro. Me sentí y me siento un padre orgulloso de haber podido hacer en familia, escribir con mis hijos libros y compartirlos. Y hoy cuando veo a los gurises y converso con ellos en las escuelas y les cuento las historias y cómo se escribe un libro y cómo se escribe con papel y cómo hay que leer, cómo el libro guarda, zambullirse en un libro como zambullirse en el océano. Y por eso yo escribo sobre el fondo del mar, con personajes del fondo del mar. Es atrapante, los misterios, las leyendas. No son libros para niños, Mariano. O sea, yo les recomiendo que los lea y que luego converse, porque son libros para que los niños lean a los padres, para que los padres se lo lean a los niños, para que los abuelos se lo lean a los hijos. Y se basa mucho en hechos reales. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos años, un naufragio de televisores. Yo le llamo el naufragio de los televisores. Un día caminando por la costa de Rocha, en lugar de caracoles, y esto es real, me encuentro con cajas de cartón, y lo que traía el mar era, en lugar de ser caracoles, eran cajas de televisores con televisores adentro, en la década del 90. No la recuerdo esa. Y mire, cuando contaba esta anécdota el otro día en una escuela, una maestra levanta la mano, una maestra, ¿no? Y si yo tengo uno de esos televisores, me dice. Lo increíble era que se abría la caja y no se podía creer televisores. Y recuerdo que algunos los secaron con un secador de pelo, los enchufaron, los televisores anduvieron. Los usaron. Y eso, claro, fíjese, viviendo allí uno dice, bueno, esto es para armar una historia. ¿Qué harían los personajes de los cuentos nuestros en el fondo del mar si aparece un televisor? Igual, lo primero es desarmarlo, papá, vamos a desarmarlo. Y vamos a meternos, y vamos a armar una nave submarina. Bueno, y esa es la historia de la caverna mahuida. Y las personas que los quieren están en las librerías estos. Entonces. Están en todas las librerías. Y ya le digo, para mí es un placer poder compartir esto. Y bueno, mi idea es seguir escribiendo. Como algún gurí me dice en las escuelas, y vos escribís libros para grandes también, ¿no? Sí, yo escribo libros, yo soy abogado, no soy escritor. Pero es bueno a veces cuando uno tiene una beta por la cultura o quiere hacer cosas, poder llegar a hacerlo. Claro, claro. Ojalá el escritor pueda vivir de los libros que escribe. Sí, esto es un hobby que ahora terminó publicado. Yo que ahora terminó publicado y ojalá podamos el día de mañana que sirva también para el puchero, ¿no? Muy bien. Oscar, gracias Mariano, por visitarnos. Un placer estar con ustedes. Gracias, Un buen día. gustazo fue recibirte.